nosotros, Padre. Pedimos si hay alguna preocupación en alguno de nuestros hermanos, Dios, que tú tomes el control, Señor, y puedan ellos relajarse en tu presencia, Señor, confiando que tú, Señor, harás la obra y les darás la victoria, Padre. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Amén. Dice Éxodo capítulo 19, hermanos, versículos 5 al 11. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ocupe su lugar, por favor. Wow. No sé si usted puede imaginarse esta escena, ¿verdad? Donde está el pueblo delante, hermanos, de este monte, el monte Sinaí, ¿verdad? Allá en la península de Sinaí, hermanos, llegaron del desierto, llegaron a este monte, se establecieron ahí, y Dios en estos momentos, hermanos, está presentándose delante del pueblo, ¿sí? Fíjese, y dice que el monte humeaba, hermanos, ¿sí? Era una nube espesa lo que ellos podían mirar desde abajo del campamento, ¿sí? Y dice que cuando Dios hablaba con Moisés se oía como truenos, ¿verdad? Dice, se oía como una bocina resonante, ¿verdad? Algo fuerte que se escuchaba. Y estaba ahí, hermanos, Dios hablando con Moisés. Usted se puede imaginar esa escena, hermanos, ¿sí? Yo creo que es emocionante imaginarnos estos hechos que creo fueron realmente impresionantes para el pueblo de Israel, porque pudieron escuchar, hermanos, en su propia carne, ¿sí?, la voz de Dios. Pudieron, hermanos, ver la majestuosidad de Dios a través, hermanos, de ese monte, ¿verdad? Ahí el Dios de toda la creación se les estaba presentando en esos momentos. Y yo me imagino que el pueblo estaba totalmente emocionado. Yo no sé si usted puede echar su mente a correr e imaginarse que usted está delante de la presencia de Dios y está mirando a Dios ahí, hermanos, sobre el monte, y puede ver su gloria, la gloria de Dios ahí manifestándose en aquel monte, sobre pareciendo, hermanos, como una nube grande. Dice, ¿verdad?, que estaba sobre ese monte, y se miraba que el monte estaba humeando, y usted puede imaginarse, hermanos, la voz de Dios hablando, ¿sí? Yo creo que fue una experiencia, o sea, hermanos, yo creo sin igual. Amén. Una experiencia que yo creo que si usted y yo, hermanos, pudiéramos, nos haya gustado estar ahí, ¿no es cierto? ¿Sí?
Pero Dios, hermanos, se le presentó al pueblo en este momento y ellos tuvieron esta experiencia, una experiencia yo creo que fue inolvidable para ellos. Era el primer encuentro que tenían, hermanos, el pueblo que tenía con Dios en ese momento. Ya después miramos que, ¿verdad? Y a través del tabernáculo que todavía está de aquel lado, miramos que Dios se le presentaba al pueblo en columna de nube, en columna de fuego, ¿verdad? Durante la noche. Pero aquí, hermanos, Dios estaba haciendo su primera aparición, donde ellos pudieron ver, hermanos, la gloria de Dios manifestarse sobre aquel monte y escuchar cómo Dios hablaba con Moisés. ¿Sí? Yo creo, hermanos, que era algo bien especial para ellos. Dios les estaba llamando, hermanos, en este momento su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Les llamaba, hermanos, reino de sacerdotes y gente santa. Sí, yo creo, hermanos, que esto llevó al pueblo a recuperar las fuerzas que quizás por las circunstancias de la vida o quizás por el camino que ellos tuvieron que transcurrir, hermanos, de Egipto hasta el monte Sinaí, ¿verdad? Se habían desgastado, las fuerzas se habían ido. Yo creo que en este momento, al estar en esa escena tan impactante, tan emocionante, yo creo que ellos se sintieron animados, se sintieron como que wow, o sea, qué tremendo, Dios está con nosotros, ¿verdad? Podemos confiar que así como Dios nos sacó de Egipto a través de aquellas plagas y abrió el mar rojo, hoy nos demuestra que está aquí su presencia y podemos estar tan cerca de Él como queramos, ¿no? Sí, yo me puedo imaginar al pueblo, hermanos, emocionado y una vez más animado a seguir adelante, seguir el llamado que Dios le estaba dando, ¿verdad? Pero había un requisito para ellos, ¿sí? Para que ellos pudieran disfrutar, hermanos, de esta experiencia todos los días. Y este requisito era la santificación, según lo miramos en el versículo 10. Sí, el pueblo tenía que ir, y dice la escritura que tenía que lavar sus vestiduras. Le dio un encargo Dios a Moisés y le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy. ¿Sí? Santifícalos hoy. Y esto, hermanos, era en preparación para poder ver la gloria de Dios. Era necesario que ellos primero pasaran por este proceso de santificación y pasaran por el proceso, hermanos, de lavar sus vestidos antes de poder presentarse, hermanos, ante el monte para ver y escuchar, ¿verdad?, a Dios. Qué hermoso. Era necesario que ellos cumplieran con este requisito. ¿Sí? Y yo creo, hermanos, que esta experiencia que ellos tuvieron también a nosotros nos recuerda, hermanos, que tenemos una necesidad, usted y yo, ¿sí?, de vivir una vida constante, una vida continua, hermanos, buscando la santidad o la santificación. Porque entendemos que la única manera de acercarse a Dios, ¿sí?, es a través de la santidad. Nos dice la escritura, ¿verdad?, que sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí a través de este pasaje y esta experiencia que el pueblo de Israel tuvo, hermanos, aquí en este tiempo, cuando llegaron ellos al Sinaí y pudieron ellos tener la hermosa experiencia de mirar la gloria de Dios y escuchar ese sonido de bocina que estaba hablando con Moisés, ellos, hermanos, tuvieron que santificarse. Esto nos recuerda a usted y a mí que usted y yo tenemos una necesidad de limpiar y de lavar nuestros vestidos. Amén. Tenemos la responsabilidad, hermanos, y la necesidad para poder ver a Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no logra tener experiencias con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no busca la santidad. ¿Sí? Y están en la iglesia, pero no tienen experiencias especiales, hermosas con Dios allá en su intimidad. O cuando vienen a la iglesia no pueden sentir lo hermoso que Dios es, porque hay un pequeño problema. No se han olvidado que para poder ver a Dios y para poder sentir la hermosa presencia de Dios en nuestras vidas, Dios está demandando santidad de su pueblo. Amén. Sin santidad no se puede ver a Dios. Sin santidad es un día más en la iglesia. Sin santidad, hermanos, es un día más leyendo la Biblia. Sin santidad es un día más en oración y sin sentir nada ni lo hermoso que Dios puede hacer en nuestros corazones cuando usted y yo, hermanos, estamos con el claro entendimiento que hay una necesidad para ver a Dios y hay también un requisito. Amén. Y este es
buscar la santificación, le decía el Señor al pueblo. Vamos a analizarlo un momento, ¿verdad? Pero antes de analizar, hermanos, este requisito de la santificación, note usted en el versículo 10, que dice: ve al pueblo, dice, y santifícalos hoy y mañana, y dice, y laven sus vestidos. Laven sus vestidos. Note, hermanos, que les está dando al pueblo, junto con Moisés, la responsabilidad de lavar sus vestidos. Esto demuestra la actividad que tenían que hacer cada uno de ellos, ¿sí? Una disposición y una decisión diaria que tenían que hacer de limpiar sus vestiduras para poder ver a Dios. Dios no vino y los santificó, ellos se santificaron a sí mismos. Amén. Ellos lavaron sus vestidos, hermanos. Ellos tuvieron que lavar sus vestidos. Ese era el requisito. Ahora, ¿qué produce nuestro lavamiento en Dios? Sí. ¿Qué produce en Dios? Fíjese el versículo 5, la segunda parte dice: si usted y yo podemos entender la responsabilidad que es de vivir una vida en santidad o de santificarnos, dice el Señor: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice ahí, es toda la tierra. Vosotros seréis mi especial tesoro. Lavar nuestros vestidos, hermanos, en el sentido espiritual, produce en el corazón de Dios que Dios nos llame mi pueblo, que Dios nos llame mi especial tesoro, que Dios nos llame mi hijo, mi hija. Sí. Dios nos declara, hermanos, estas palabras en un contexto de darnos valor. Dios está dándole mi especial tesoro. Cuando hablamos de tesoro, hermanos, hablamos de algo que tiene valor, ¿verdad que sí? Dios está hablando en este contexto del cuidado que Dios iba a dar a su pueblo, de la protección, de la provisión, como el pueblo más especial y preciado que poseía entre todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Amén. Mi especial tesoro, está diciendo el Señor. El lavamiento, hermanos, nos pone en un lugar digno ante Dios y sus ángeles para ser su especial tesoro. Sí. Ese es, hermanos, el resultado del lavamiento. Del lavamiento. Sí. Eso es lo que produce en el corazón de Dios. Que Dios diga: mi hijo, mi hija está ahí. Amén. Que Dios diga: mi especial tesoro está ahí. Entendemos que Dios no puede ser burlado. Amén. Él conoce, hermanos, nuestras vidas mejor que nosotros mismos las conocemos. Conoce, hermanos, cómo vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo hermoso es de que si usted y yo, hermanos, miramos este principio tan importante del lavamiento, como nos lo enseña la Escritura, y lo entendemos y lo aplicamos cada día en nuestras vidas, tenemos la bendición, el privilegio de que el corazón de Dios, hermanos, se ha conmovido a decirnos: mi especial tesoro, mi pueblo, mi hijo, mi hija. Amén. Eso es lo que produce el lavamiento en el corazón de Dios. Ahora, ¿qué produce el lavamiento en nuestro corazón? ¿Sí? En nuestro corazón, hermanos, en nuestra vida, el lavamiento en nosotros produce, hermanos, regeneración y renovación. Tito capítulo 3. Versículo 5. Ya está ahí conmigo. Fíjese lo que dice el versículo 5.
El capítulo 3 de Tito dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración, hermanos, es una reconstrucción que hace Dios en nuestras vidas. Dios reconstruye nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que sucede? Dios, hermanos, al hombre lo creó en su estado original, un hombre santo, un hombre inocente, un hombre especial, un hombre, hermanos, cerca de Dios, un hombre al cual decía, lo llamaba hijo de Dios. Pero ¿qué sucede con el pecado? Dios en el principio generó, creó. ¿Sí? Pero viene Adán, hermanos, y mete el pecado. ¿Y qué sucede con lo que Dios hizo? Se degeneró. Amén. Se degeneró, el pecado nos degenera. Dios generó, el pecado nos degeneró. Amén. De tal manera que vivimos una vida muchas veces, hermanos, sin Cristo. Y la gente que vive sin Cristo vive una vida, hermanos, donde realmente no se le da valor a nada, ¿verdad?, de lo que Dios creó. No se le da valor a la vida, no se le da valor al cuerpo, no se le da valor a nada de lo que Dios creó, a la creación que Dios hizo. Sí, el pecado degenera. Sí, pero lo hermoso de Jesucristo, hermanos, a través del lavamiento, si usted puede y yo podemos entender este concepto y lo podemos vivir, el lavamiento produce regeneración. Ustedes y yo somos regenerados. Amén. Sí, antes éramos degenerados, hermanos. Gracias a Cristo por el cambio que hizo en nuestras vidas. Amén. Porque lo que generó, que el hombre había degenerado, ahora Dios lo regeneró. Amén. Somos regenerados en Cristo, hermanos, de acuerdo a Tito. Sí. Somos reconstruidos en ese hombre y en esa mujer que Dios, hermanos, pensó en el vientre de nuestra madre. Amén. Dios, hermanos, puso profetas, puso pastores, puso apóstoles, puso evangelistas, puso ministros, puso siervos de Dios, hermanos, en el vientre de nuestras madres. Amén. Y lo que habíamos perdido por el pecado, ahora Jesucristo lo está regenerando en nosotros. Y usted y yo cada día podemos experimentar esa regeneración que Dios nos da. Pero esto solamente sucede a través del lavamiento. Amén. Solamente a través del lavamiento, hermanos, hay regeneración. Y hermosamente también hay renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva. Y lo que significa renovación es otra vez nuevo. Fíjese, estamos siendo renovados, hermanos. Sí, está habiendo un cambio en nosotros. Hay una transformación. Esto es lo que sugiere esta palabra, hermanos, en el contexto griego del cual, hermanos, fue traducido esta palabra. La palabra es anakainosis. Usted y yo sufrimos una anakainosis. Amén. Que es una renovación, hecho de nuevo, cambiado, transformado, un cambio de corazón y de vida. Pero para poder experimentar esa renovación necesitamos el lavamiento. Hay mucha gente que va a las iglesias, hermanos, pero no hay una renovación. No experimentan una renovación, son iguales que como llegaron el primer día. Pasan 10, 15, 20 años, 30 años y son igualitos. No se ha perdido la imagen que trajeron cuando vinieron a los pies de Cristo, y no es la imagen de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no hay lavamiento. Sí. Y muchas veces la gente se desespera, ¿verdad?, mirando a ese tipo de personas, porque no cambian, son iguales. Las familias se desesperan, las esposas se desesperan, los esposos se desesperan porque no hay una renovación, no hay una regeneración muchas veces en el que se dice ser cristiano. Sí. Pero lo que Dios produce regeneración. Dios produce renovación. Si no lo hay, es porque hay un problema de lavamiento. Amén. Hay un problema de lavamiento. No hemos entendido este principio tan básico. El apóstol Pablo en alguna ocasión por ahí se desespera, ¿verdad?, con los Gálatas y con los Colosenses. Le dice: ay, Señor,
Santo, abriendo por ustedes sufro dolores de parto, le dice a unos. Y habiendo comenzado por lo espiritual, ahora van a terminar con la carne, les decía. Y a los otros les decía, oye, ustedes en vez de que ya fueran maestros, tengo que volverles a dar leche espiritual otra vez. Porque no habían entendido el principio del lavamiento. Amén. Pero aquí nos presenta, hermanos, Éxodo y Tito nos dice el producto del lavamiento. Nos dice que el lavamiento en el Espíritu Santo, el lavamiento, hermanos, produce regeneración y renovación. Ustedes y yo, hermanos, fuimos llamados para ser regenerados. Amén. Ya no podemos ser generados porque ya Dios nos generó en el principio. Pero tenemos la opción de ser regenerados o degenerados. Ya cada quien, ¿verdad? Amén. Pero el deseo de Dios y el propósito de Dios y el plan de Dios es de que usted y yo suframos, hermanos. Suframos y en el sentido, hermanos, de bendición. Suframos la regeneración. Porque los cambios duelen, ¿verdad que sí? La transformación duele. La transformación no es fácil. Amén. Pregúntele a la mariposa, ¿verdad?, que sufre una transformación, una metamorfosis. No es fácil. Pero en Dios, hermanos, esto es para llevarnos a tener la imagen del hombre original. Y la imagen del hombre original es Cristo. Amén. Fuimos llamados para tener esa imagen original. Y les da un gozo a los hermanos, ¿verdad?, de ser la imagen original de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. El lavamiento, hermanos, produce purificación, transformación y santificación en nuestras vidas. Mire, vaya a Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice ahí, acerca de la iglesia, Jesucristo ya esté conmigo. Efesios 5, versículo 26. La segunda parte dice, bueno, leamos todo. Dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios, hermanos, quiere santificar y quiere purificar a la iglesia. El lavamiento produce purificación, que es, hermanos, y nos lleva a una transformación y a una santificación. La purificación, hermanos, prepara nuestra vida para una transformación. ¿Sí? O sea, el inicio del proceso de lavamiento produce en nosotros, hermanos, la purificación, y la purificación nos lleva, hermanos, y nos prepara para poder ser transformados en Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Note esta pregunta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá el Señor ofrenda en justicia. Está hablando, hermanos, de aquel momento en que llegue la iglesia a estar, hermanos, lista y dispuesta para que Cristo venga a recoger su iglesia. Fíjese esto. Y está preguntando Malaquías, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y sabe a qué se refiere? De que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que realmente hizo la voluntad del Padre, sino aquel que realmente entendió, hermanos, la responsabilidad y la bendición que tenemos de lavar nuestras vestiduras.
¿Quién soportará el tiempo de su venida? Y dice, ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién va a estar? Señor, Señor, yo hice tu voluntad. Señor, Señor, yo cumplí con tus, aunque no fue fácil, yo cumplí con el llamado, yo cumplí con el propósito. Señor, me mantuve, Señor, aunque batallé, aunque lloré, aunque mis rodillas se acabaron, Señor, y mis lágrimas también, estuve siempre dispuesto a obedecer tu palabra. ¿Quién, dice ahí, estará de pie? Porque Él es como fuego purificador. Amén. Fuego consumidor. En otra parte de la escritura lo dice. Amén. Pero dice que limpiará a los hijos de Leví. ¿Y qué dice Apocalipsis, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, acerca de la iglesia? La iglesia, hermanos, es un real sacerdocio. Amén. Los hijos de Leví, hermanos, representan a la tribu del sacerdocio. Representaba a los sacerdotes de la congregación. ¿Sí? Y ahora ustedes y yo, hermanos, después de Cristo, tenemos la bendición de ser esos sacerdotes. Ustedes y yo, hermanos, fuimos llamados a ser purificados, transformados y santificados en Dios. Amén. Fuimos llamados al lavamiento. Y Dios limpiará, dice ahí, a los hijos de Leví y los afinará como el oro. O sea, va a haber una hermosura, hermanos, reflejándose en nuestras vidas, y como la plata. Sí. Y traerá el Señor ofrenda, dice ahí, en justicia. Seremos ofrenda para Dios. Seremos ofrenda para Dios, hermanos. Amén. Eso es lo que produce el lavamiento en nuestras vidas. Produce purificación, transformación y santificación. El lavamiento nos transforma, hermanos, en ese reino de sacerdotes y de gente santa. Regrese conmigo a Éxodo, capítulo 19. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Un reino de sacerdotes y gente santa, hermanos. Fíjese qué hermoso es esto. El lavamiento nos transforma en ese reino de sacerdotes y esa gente santa que Dios está necesitando. El lavamiento nos transforma en un reino de sacerdotes. Y un sacerdote es quien sabe ministrar el corazón de Dios. Un sacerdote es quien sabe, hermanos, adorar a Dios. Un sacerdote es, hermanos, que conmueve el corazón de Dios en cuanto empieza a adorarle. Amén. Un sacerdote, hermanos, es aquel que sabe ministrar al corazón de Dios de tal manera que cuando, hermanos, tiene esos momentos especiales con Dios, sale, hermanos, con un corazón regocijado, un corazón lleno y listo y dispuesto y fortalecido para seguir adelante. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros sacerdotes, hermanos. Pero un sacerdote sabe ministrar el corazón de Dios. Un sacerdote sabe ministrar a los hombres también. Amén. Sabe hablar con los hombres. Dios está, hermano, necesitando a esta gente, a este pueblo, hermanos, que entiende, ¿verdad?, que tiene la responsabilidad de lavar sus vestidos, porque esta gente es gente santa que podrá enseñar a otros el camino de santidad que nos lleva hacia el Padre. Gente santa. Sí. Y vosotros, fíjese esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, pero no se puede hacer esto sin entender el versículo 5 primero.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si oyeres mi voz, si escucharas mi llamado, si entendieras lo que te estoy diciendo y pones atención a ello y vives en mi pacto, guardas mi pacto, obedeces mi palabra, entonces me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente apta para ministrar el corazón de Dios, el corazón de los hombres y enseñar a otros. Es lo que produce el lavamiento, hermanos. Es lo que produce el lavamiento. Pero sin lavamiento no hay sacerdocio. Sin lavamiento no hay santidad. Sí. Sin lavamiento no hay purificación, sin lavamiento no hay transformación y sin lavamiento no hay santificación. Amén. Es necesario el lavamiento, hermanos, dice el Señor. La santificación, hermanos, por el lavamiento nos prepara para ver a Dios. Amén. Aparte de disfrutar, hermanos, ese hermoso ambiente de sacerdote, no solamente eso, sino nos prepara, hermanos, para ver a Dios. Una vez más, el versículo 16. Al 18. Dice ahí: aconteció que al tercer día, ellos ya se habían lavado. Ya estaban listos. Ya estaban listos para recibir, hermanos, la visita de Dios. Sí. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en grande manera. Wow. Sí. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y estaban ellos ahí, hermanos, observando todo esto, porque habían lavado sus vestiduras. Amén. Se habían santificado. La santificación que les produjo el lavamiento, hermanos, los preparó para ver la gloria de Dios en ese momento. Para ver ese monte, hermanos, y ser, hermanos, en carne propia testigos de la hermosura de Dios. Qué experiencia tan especial tuvieron ellos. Qué experiencia tan especial, hermanos. La Escritura nos declara que a Dios podremos verle cara a cara, pero es necesaria la santificación diaria para poder ver su gloria, porque es imposible, hermanos, es imposible que aquel que no vive en santidad pueda ver a Dios. Y no tenemos que esperar, hermanos. Quizás si lo queremos ver con nuestros ojos físicos, esperar hasta la venida del Hijo de Dios. Pero para poder realmente ver a Dios en nuestras vidas, no tenemos que esperar hasta ese momento. Podemos ver a Dios obrando, hermanos, en cada paso que damos. Si usted y yo podemos entender y seguir este principio del lavamiento que nos lleva a la santificación, y la santificación nos prepara para ver a nuestro hermoso Dios. ¿O a quién venimos a ver a la iglesia, hermanos? Al pastor, gracias. Al hermano,
¿A quién venimos a ver? ¿A los muchachos? ¿Sí? Que el templo esté bien. ¿Verdad? Que no se haya caído con el temblor que hubo hace un par de días. ¿Lo sintieron? El viernes, como eso de mediodía, por ahí. Yo como no había comido pensé que andaba medio nerviosón, pero me dijeron que tembló. ¿Qué venimos a ver al templo, hermanos? Si no es a Dios. Amén. Sino a tener un encuentro especial con nuestro amado. ¿A qué salimos el domingo, hermanos, a la 1:30? Al templo. Para ver si tenemos ese especial encuentro con Dios, ¿o no es así? ¿O viene porque tiene que venir? Porque lo traen. ¿Te traen tus papás, Isaac? No está emocionado Isaac. Pues lo vemos emocionado, queriendo servir al Señor con todo su corazón. ¿A qué venimos al templo? ¿A qué venimos, hermanos? ¿A qué vamos cuando vamos a la palabra de Dios? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de ponernos a orar con Dios? ¿Buscar solamente sus bendiciones, como dice Romanos, solamente lo creado? ¿O estamos buscando al Creador? Estamos buscando al Creador. Bueno, la única forma de poder encontrar al Creador y poder intimar con el Creador y poder disfrutar y ver al Creador como ellos pudieron hacerlo en aquel monte, hermanos, es a través del lavamiento. Tenemos que lavarnos diariamente, hermanos. Tenemos que lavarnos. ¿Y cómo es el lavamiento, hermanos? ¿Cómo es el lavamiento? Versículo 5 y Éxodo capítulo 5, versículo 26 una vez más. Versículo 5 se lo leí hace un momento. ¿Cómo es el lavamiento, hermanos? ¿Cómo tenemos que lavar nuestras vestiduras? Éxodo 5, 19:5 y Efesios 5, 26. Busque las dos citas. Me dice amén cuando lo encuentre, por favor. Efesios 5, 26. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Éxodo capítulo 19 versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Efesios 5, 26 dice: para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos lavamos, hermanos? ¿Cómo nos santificamos? A través de su palabra y su palabra solamente. Solamente por su palabra. Es imposible, hermanos, purificarnos sin la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 26, este lavamiento ocurre, hermanos, al exponernos y confrontarnos con la palabra de Dios. Si no, no hay lavamiento. ¿No? Sí, al principio, hermano, usted y yo experimentamos en el proceso de lavamiento, la purificación. Somos purificados, nos limpia el Señor, pero después hay que llenarla de algo. Esta casa, este templo, hay que llenarlo de algo, porque no nomás es limpiar y dejar así. Hay mucha gente que se queda así, hermanos. Como le decía, el mismo que le estoy hablando de hace 10 años, 15 años, y no cambia. Vino el Señor y purificó la casa,
Pero como ya no hubo nada, hermanos, para mantenerla limpia y santa, sigue igual. Y lamentablemente en algunos casos peor. Porque hay aquellos enemigos de Dios que nada más están buscando lugar donde habitar y habitan. Es necesario, hermanos, purificarnos y lavar nuestra vida cada día exponiéndonos a la palabra. Usted y yo tenemos que exponernos a la palabra, y la palabra nos va a confrontar, ¿verdad que sí? ¿A quién no confronta la palabra? Hay uno solamente, y es Jesús, porque todo lo hace, todo lo vive al pie de la letra, ¿verdad? La palabra lo describe a Él, lo dice San Juan, el verbo fue hecho carne, la palabra, Él era la palabra. Pero todos los demás, hermanos, vamos a ser confrontados con la palabra, y la única manera de poder ser lavados, de poder experimentar el lavamiento para poder ver la gloria de Dios, hermanos, y poder vivir en la presencia de Dios, y poder decir como Elías: en cuya presencia estoy, vive Jehová, en cuya presencia estoy, es a través del lavamiento de la palabra, con la palabra. ¿Cuántos leen la palabra todos los días? No levante su mano. Está más interesante el Facebook, ¿no? Los comentarios que pone por ahí alguien, ¿verdad? Ay, se oyó bien bonito, lo hago share, ¿no? Las circunstancias de la vida, hermanos, cuando se habla de responsabilidades, es suficiente para mantenernos ocupados todo el día. Y aparte le agregamos las cositas que nos gusta hacer. Cuando tenemos el trabajo, responsabilidades del trabajo, el cuidado de los niños, ¿verdad? Las cosas que tenemos que hacer, la ropa, todo, la comida, todo eso, nos llenan el tiempo. ¿Sí? Y muchas veces nos encontramos en este, hermanos, tremendo desafío, ¿verdad? O la Biblia, o el Facebook, o la Biblia, o la tele. Y el 99% de las veces, ¿quién gana? Santo Dios, hermano. Pero la única manera en que usted y yo vamos a poder llegar, hermanos, a poder ver la gloria de Dios, y le decía, no en aquel momento hermoso que estemos ante su presencia, porque ya vino Jesucristo y nos levantó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos vamos juntos? ¿O ahí me alcanza? No, ¿verdad? Nos vamos juntos, hermanos. No tenemos que esperar a ese momento para ver a Dios. Podemos ver a Dios diariamente en nuestras vidas, hermanos, y sentir ese sonido de bocina hablando a nuestro corazón todos los días. Y vivir en la emoción, hermanos, de esa nube y de ese fuego humeando aquel monte, hermanos, vivirlo cada día en nuestras vidas y vivir una vida gozosos en el Señor. El gozo, hermanos, no lo da el mundo, nos dijo Jesús. Amén. No, el mundo no nos da la paz. Porque andamos entonces todos impacientes por ahí, por acá, hermanos, desgozados. Amén. Si tenemos, hermanos, la oportunidad del lavamiento de la palabra que produce, hermanos, esa hermosa conexión con el Espíritu Santo, y podemos ver a Dios cara a cara. Oh, hermanos, Job dijo, ¿verdad? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no miró a Dios, la palabra no lo dice que miró a Dios físicamente, miró la gloria de Dios a través de sus circunstancias. Todo lo que el diablo le había robado, Dios se lo duplicó, hermanos, y miró la gloria de Dios. ¿Y sabe cómo lo conoció? ¿Cómo pudo mirar la gloria de Dios? A través de la prueba. Tuvo que pasar por prueba para ver la gloria de Dios. Amén. Pero entendió, hermanos, que necesitaba alabarse. A él no se despegó, hermanos, del conocimiento y de la enseñanza del Dios a que él conocía. Amén. El lavamiento a través de la palabra, y de la palabra solamente. Que no se preocupe si no se bañó el día de hoy. Amén.
Mientras se exponga la palabra, seremos santificados, hermano. Y así después entenderemos que es importante bañarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ministrar, porque luego pues incomodamos a la gente y cosas así, ¿verdad? Pero nos exponemos a la palabra, hermanos, todos los días, y la palabra nos lava, nos purifica, hermanos. Decía el Señor, hermanos, ahí en el versículo 5 dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, tenemos esa necesidad de lavarnos y santificarnos a través de su palabra para poder ver su gloria en nuestras vidas. El lavar nuestras vestiduras es sinónimo, es símbolo de limpiar nuestras vidas a través de su palabra. ¿A cuánto les gusta lavar la ropa espiritual? Quizás la otra no, pero la espiritual ya es ganancia, hermanos, mucha ganancia. Tenemos que lavar nuestras vestiduras, nuestras vidas. Tenemos que limpiarlas, hermanos, diariamente, cada día, a través de la palabra de Dios. Porque el resultado del lavamiento, hermanos, el resultado del lavamiento, Romanos 6, es este. Romanos 6, 22. Y San Juan 5, 39. Romanos 6 y San Juan 5. ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí, hermanos? Romanos 6, versículo 22 y 23 dicen: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Tenemos como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El resultado del lavamiento, hermanos, del sufrimiento del lavamiento, es vida eterna. La tenemos asegurada y lo podemos declarar con toda la seguridad del mundo. Poder decir: oh, yo voy a ver a Cristo. Yo me voy con Él cuando Él venga por su iglesia, y voy a beber con Él, voy a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos, para eso fuimos llamados. Pero el lavamiento necesita, hermanos, producir esto en nuestras vidas. Jesucristo mismo lo dijo, San Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar las Escrituras. Pasen por el lavamiento de la palabra. Necesitan pasar el lavamiento de la palabra, porque ahí encontraremos la vida eterna. Ahí no vamos a creer que estamos bien, hermanos. Amén. No vamos a creer que estamos bien, que es honestidad, sino vamos a estar seguros que caminamos agradando a Dios. Amén. Ya no vamos a vivir en honestidad, pero vamos a vivir en integridad. Y Dios está buscando gente íntegra. Amén. Hay muchos cristianos que creen que están viviendo bien su vida, que son honestos. O es que yo creía que era así. Pero por no lavar su vida a través de la palabra, por no exponerse, hermanos, a la palabra y confrontarse con la palabra, viven en honestidad, pero no viven en integridad. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñar la Escritura.
Porque no han entendido que si no escudriñan las Escrituras no se van a encontrar con la vida eterna. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ya no seamos cristianos honestos, hermanos. Seamos cristianos íntegros. Íntegros, que sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Seamos como los de Berea, porque había nobleza en ellos, dice la Escritura, porque ellos iban, escuchaban el mensaje. Usted escuchó el mensaje del pastor y usted va a ir a su casa y va a leer la palabra, a ver si es cierto que todo lo que estaba ahí estaba, todo lo que dijo el pastor estaba en la palabra. ¿Cuántos dijeron amén? Híjole, ya fueron menos. Empezamos de nuevo, hermanos. Tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos, porque ellos nos van a dar la integridad que necesitamos para ser salvos. Por eso, ¿verdad? Como dice la Escritura y se lo mencionaba, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre sané enfermos. Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro. Y el Señor les va a decir: apártate de mí, cristiano honesto, no te conozco. ¿Por qué no fuiste íntegro? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Amén. Cristo viene por una iglesia íntegra, hermanos. Dice su palabra que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la única manera de que usted y yo podamos presentarnos con esa purificación es a través del lavamiento por la palabra, que nos purifica, nos transforma, nos regenera, nos renueva. Amén. Nos lleva a ser la imagen del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Ser la imagen del Hijo de Dios, hermanos. Tenemos que representar al ejemplo de ejemplos a Jesucristo. Todo comienza y termina aquí, en la diligencia que le demos al escuchar, escudriñar y sobre todo vivir las Escrituras. No hay vuelta de hoja. Si nada de lo otro, hermanos, que hablamos en este sermón, en este momento, se le quedó, que esto se le quede. Todo termina y comienza aquí, en la diligencia que le demos al escuchar, escudriñar y vivir las Escrituras. Tenemos que ser diligentes, hermanos, en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo nos dice que debemos de cuidar cómo andemos. Amén. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es para nuestra regeneración, renovación, purificación, transformación, santificación y al final para que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna con Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos vida eterna, hermano? ¿Cuántos queremos ver a Jesús, aquel que sacrificó su cuerpo en una cruz por usted y por mí? Amén. Lavemos nuestros vestidos. Lavemos nuestros vestidos, hermanos, diariamente a través de la palabra. Póngase de pie, por favor. Hoy tenemos Santa Cena. Vamos a disfrutar de esta hermosa, de este hermoso símbolo, ¿verdad? Pero vamos a lavarnos primero, ¿no? Nos lavamos primero. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y como siempre lo hemos declarado, Señor, porque tiene el propósito de transformarnos.
porque tiene el propósito de enseñarnos, Señor, a vivir una vida íntegra delante de ti, una vida que a ti te agrada, Dios, porque tiene el propósito de llevarnos a ser ese hombre y esa mujer que tú necesitas, Señor, Dios, ese hombre y esa mujer que tú vienes a levantar para llevar contigo, Señor, a vivir por una eternidad allá en el cielo. Gracias porque tenemos la palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, Dios, que nos corrige, que nos exhorta, Señor, Dios, que nos lleva a poder conocer a Jesús y el carácter de Cristo, Señor, y la necesidad que tenemos cada uno, Señor, de vivir una vida en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, nos presentamos delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que somos faltos. Que somos